Lección 81. Camina por el parque. Hola Anna, ¿cómo estás hoy? Estoy bien, gracias por preguntar. ¿Qué hay de ti? Yo también estoy bien. Oye, ¿alguna vez has ido a pasear por el parque? Sí, lo he hecho. Me encanta pasear por el parque. Es tan tranquilo. Yo también. Me gusta el aire fresco y ver todos los árboles y flores. Sí, y también es una buena forma de hacer ejercicio. Siempre me siento lleno de energía después de un paseo por el parque. Eso es cierto. Además, podemos traer a nuestros perros y dejarlos jugar en el césped. Sí, les encanta. E incluso podemos hacer un picnic y disfrutar del paisaje. Absolutamente. Deberíamos planear un paseo por el parque pronto. Me parece una gran idea. Hagámoslo. Lección 82. ¿Te gusta nadar? Hola Anna, ¿te gusta nadar? Por supuesto. Especialmente en verano. ¿Qué hay de ti? Lo mismo aquí. Me encanta saltar a la piscina en un día caluroso. Es muy refrescante, ¿no? Además, es una excelente manera de refrescarse. Absolutamente. Y también podemos presumir de nuestros geniales trajes de baño. Ja. Sí, eso siempre es un plus. Pero no olvidemos el protector solar. No queremos quemarnos. Buen punto. Quizá podamos ponerle algunos diseños de protectores solares divertidos para que sea divertido. Esa es una gran idea. Incluso podemos hacer una competencia de tiro de cañón. Sí. Y también podemos intentar hacer algunas inmersiones geniales desde el trampolín. Cuenta conmigo. Estoy lista para divertirme un poco en la piscina durante el verano. Yo también. Hagamos que suceda. Lección 83. Llevar equipaje para viajar. Hola Anna, ¿estás emocionada por nuestro viaje de la semana que viene? Sí, no puedo esperar. Pero no tengo ganas de llevar todo mi equipaje. Ah, no te preocupes por eso. Te ayudaré a llevarlo. ¿De verdad? Es muy dulce de tu parte. Pero, ¿qué pasa con tu equipaje? Oh, puedo encargarme del mío. Soy como una mula de carga humana. Ja, ja, no lo dudo. Pero en serio, tengo muchas cosas que traer. No te preocupes, lo averiguaremos. Tal vez podamos traer un troley o un carro que nos ayude a llevar todo. Esa es una buena idea. O simplemente podemos ponernos toda nuestra ropa a la vez y ahorrar espacio en el equipaje. Ja. No creo que sea una solución práctica, pero sin duda sería una visión divertida. Sí, imagínanos deambulando por el aeropuerto como pingüinos. O podemos pedirle al personal del aeropuerto que nos lleve en su lugar. Estoy seguro de que no les importará. Creo que podríamos estar exagerando con esa idea, Ion. Pero gracias por ofrecerse a ayudarme a llevar mi equipaje. Eres el mejor. No hay problema en absoluto. Asegurémonos de no meter elefantes accidentalmente en nuestras maletas. Lección 84. ¿Has visto mi coche nuevo? Hola Anna, ¿has visto mi auto nuevo? No, no lo he hecho. ¿Qué tipo de auto compraste? Tengo un coche deportivo de lujo.
Es genial y rápido. Vaya, eso suena increíble. ¿Puedo darle una vuelta? Por supuesto. Pero ten cuidado, es una máquina poderosa. No te preocupes, conduciré como una abuela. Entonces, ¿qué color obtuviste? Lo tengo en naranja brillante. Es como una gran rodaja de naranja con ruedas. Ja, ja, eso es impresionante. Pero tenga cuidado, puede que lo confundan con un vehículo de construcción. Oye, al menos seré el vehículo de construcción más elegante del mundo. Y lo mejor de todo es que tiene una máquina de karaoke incorporada. ¿De verdad? Eso es genial. Deberíamos hacer un viaje por carretera y cantar con todo nuestro corazón. Sí. También podemos traer una hielera llena de aperitivos y bebidas. Parece un plan. Pero, ¿podemos reproducir otra cosa que no sea Sweet Caroline una y otra vez? Ja, 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 claro. Hagamos una lista de reproducción con todas nuestras canciones favoritas. Y viajaremos con estilo con mi nueva rodaja de naranja sobre ruedas. Lección 85. Comprar en un nuevo centro comercial. Hola Anna, ¿has estado en el nuevo centro comercial que acaba de abrir? No, no lo he hecho. ¿Está bien? Oh, es increíble. Hay muchas tiendas y restaurantes. Vaya, eso suena como el paraíso de los adictos a las compras. Ya lo sabes. Y lo mejor es que hay una heladería que vende 100 sabores diferentes. Cállate. Tenemos que ir allí. Definitivamente. Pero debemos tener cuidado de no perdernos en el centro comercial. Es como un laberinto ahí dentro. Sí, no queremos acabar viviendo allí como las personas de la película de Tom Hanks. Ja, ja, creo que es extremo. Pero probablemente deberíamos traer un mapa o un GPS por si acaso. Buena idea. Y quizá podamos ponernos atuendos a juego para poder vernos entre la multitud. O simplemente podemos ponernos walkie-talkies en los oídos y fingir que somos agentes secretos. Ja, ja, me gusta tu forma de pensar. Pero no olvidemos la verdadera razón por la que vamos allí, para ir de compras hasta agotar. De acuerdo. Y quizás podamos darnos un capricho con un pretzel gigante o un refresco gigante después de tantas compras. Sí, hagámoslo. Pero solo si prometemos no perdernos en el centro comercial para siempre. Lección 86. Gran descuento en el supermercado. Hola Anna, ¿has oído hablar del gran descuento en el supermercado? No, ¿qué descuento? Lo venden todo con un 50% de descuento. ¿Qué? Eso es una locura. Tenemos que ir allí ahora. Lo sé, ¿verdad? Pero tenemos que ser estratégicos. Tenemos que hacer un plan y cumplirlo. Buen punto. Entonces, ¿qué necesitamos conseguir? Bueno, definitivamente necesitamos abastecernos de papel higiénico y toallas de papel. Sí, siempre son esenciales. Y no podemos olvidarnos de los aperitivos y las bebidas. Por supuesto que no, y también deberíamos pedir un poco de queso y vino para una cena elegante. Oh, suena como una gran idea. Pero no olvidemos nuestro presupuesto. No queremos gastar de más. No te preocupes, lo tengo controlado.
Llevaré mi calculadora y me aseguraré de no exagerar. Ja, qué friki eres. Pero te lo agradezco. No podemos darnos el lujo de vivir de pan y agua el resto del mes. De acuerdo. Y también podemos divertirnos mientras compramos. Podemos hacer una carrera de carros o una búsqueda del tesoro. Ja, eso suena genial. Pero no nos echen de la tienda, ¿vale? Sin promesas. Pero nos aseguraremos de conseguir todo lo que necesitamos y más en esta gran oferta con descuentos. Lección 87. ¿Has esquiado alguna vez? Hola Anna, ¿has esquiado alguna vez? No, no lo he hecho. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, estaba pensando que deberíamos ir a esquiar juntos a las montañas. ¿Estás loco? Hace mucho frío ahí arriba. Ese es el punto. Podemos abrigarnos y divertirnos en la nieve. No sé, nunca me ha gustado el frío. Además, no quiero avergonzarme cayendo cada 5 segundos. No te preocupes, te enseñaré. Y caerse es parte de la diversión. Podemos convertirlo en un juego. Ja, supongo que podría ser divertido. Pero, ¿qué pasa con el equipo de esquí? Esas cosas son caras. No te preocupes, tengo contactos. Puedo prestarme algo de equipo a mi primo, que es esquiador profesional. Vaya, eso es impresionante. Pero, ¿qué pasa con el esquí en sí? ¿No necesitaremos clases o algo así? No, simplemente improvisaremos. Será como un videojuego real. Ja, supongo que esa es una forma de verlo. Pero, ¿y si nos perdemos o algo así? No nos perderemos, tengo un mapa. Y si todo lo demás falla, podemos construir un fuerte de nieve y esperar a que nos rescaten. Ja, eso suena como un plan sólido. Muy bien, me apunto. Vamos a las pistas. Sí. Y después, podemos calentarnos junto a la chimenea y tomar chocolate caliente con más malvaviscos. Ahora hablas mi idioma. Hagámoslo. Lección 88. ¿Has visto mi teléfono? Hola Anna, ¿has visto mi teléfono? No, no lo he hecho. ¿Lo has vuelto a perder? Creo que sí. Lo tenía hace un minuto, pero ahora no lo encuentro por ningún lado. Bueno, ¿revisaste tus bolsillos? Por supuesto que sí. ¿Crees que soy tan distraída? Bueno, has perdido tu teléfono unas 5 veces esta semana. Vale, es justo. Pero esta vez está realmente perdido. Y lo necesito para llamar a mi jefe para que vaya a trabajar. Eso no está bien. Pero no te preocupes, podemos encontrarlo. ¿Cómo? No tenemos ningún software de rastreo instalado. Podemos intentar llamarlo y ver si suena. Oh, sí. Buena idea. Déjame probar. Nada. Va directamente al correo de voz. Eso es extraño. Quizá la batería se agotó. Eso es posible. Pero, ¿y si se me cae del bolsillo y alguien más lo encuentra? Entonces se nos acabó la suerte. Pero no pensemos en eso.
Deberíamos seguir sus pasos y ver si podemos encontrarlo. Vale, hagámoslo. Pero, ¿y si nos perdemos y nuestros teléfonos también se apagan? Ja, ja, entonces estamos arruinados. Pero al menos tendremos compañía el uno al otro. Eso es cierto. Y quizás podamos intentar comunicarnos mediante código Morse o señales de humo. Ja, ja, qué friki eres. Pero me gusta tu espíritu. Vamos a buscar ese teléfono. Lección 89. Planeando una visita a Inglaterra. Hola Anna, ¿has estado alguna vez en Inglaterra? No, no lo he hecho. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, estaba pensando que deberíamos planificar una visita allí. Siempre he querido ver los castillos y probar pescado con patatas fritas. Oh, eso suena divertido. Pero, ¿qué pasa con el clima? He oído que en Inglaterra siempre llueve. Eso es solo un mito. Además, podemos traer nuestros impermeables y botas y aprovecharlo al máximo. Vale, confío en ti. Pero, ¿qué pasa con la barrera del idioma? No conozco ningún argot británico. No te preocupes, te enseñaré. Solo tienes que recordar decir salud en lugar de gracias y baño en lugar de baño. Oh, eso es bastante fácil. Pero, ¿qué pasa con el tipo de cambio de divisas? No quiero gastar de más. Esa es una buena idea. Pero tengo una amiga que vive en Londres y puede enseñarnos los alrededores y darnos algunos consejos sobre cómo ahorrar dinero. Vaya, es muy amable de su parte. Pero, ¿qué pasa con el transporte? ¿Tenemos que alquilar un coche o tomar un tren? Podemos tomar el tren, es más barato y cómodo. También podemos tomar un autobús de 2 pisos y fingir que estamos en una película de Harry Potter. Ja, ja, me gusta tu entusiasmo. Pero, ¿qué pasa si nos perdemos o perdemos el tren? Luego exploraremos la ciudad y tendremos una aventura. Y siempre podemos pedir indicaciones o utilizar Google Maps. Está bien, estoy convencida. Planifiquemos este viaje y creemos recuerdos inolvidables. Salud por eso. Y no olvides empacar tu impermeable y practicar tu acento británico. Lección 90. Desayuno en un buen hotel. Buenos días, Anna. ¿Has dormido bien? Sí, lo hice. La cama de este hotel es muy cómoda. ¿Qué hay de ti? Lo mismo aquí. Y tengo muchísimas ganas de desayunar. He oído que aquí tienen un estupendo buffet. Oh, sí, yo también. Me muero de hambre. Vamos. Vaya, esto se ve increíble. ¿Por dónde empezamos? No lo sé. Hay tantas opciones. ¿Vamos por el tocino y los huevos o los croissants con mermelada? ¿Por qué no las dos? Y no olvides el café. Necesitamos cafeína para empezar el día. Buena idea. Y mira, también tienen gofres y tortitas. Definitivamente voy a comprar algunos de esos. ¿Y qué hay de la fruta y el yogur? Tenemos que equilibrar nuestro desayuno. Sí, tienes razón. No podemos ampliamente comer carbohidratos y azúcar. Vamos a por algo de fruta también. Este tocino está muy crujiente y delicioso. Y estos croissants están muy escamosos y mantecosos. Me siento como si estuviera en París. Ja,
Ja, sí, excepto que estamos en un hotel en medio de la nada. Pero, ¿a quién le importa? Este desayuno merece la pena. Definitivamente. Y mira, también tienen Nutella. Voy a untar un poco en mi gofre. Oh, ya veo cómo es. Vas a tener un subidón de azúcar incluso antes de que salgamos del hotel. Oye, no me juzgues. Es modo vacaciones. Las calorías no cuentan. Ja, 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 es justo. Disfrutemos de este desayuno y luego vayamos a explorar la ciudad. Quién sabe, quizás encontremos otro buen restaurante para almorzar. Parece un plan. Y mañana podemos volver aquí a desayunar. Quiero probar los bagels de salmón ahumado y queso crema. Muy bien, agreguemos eso a nuestra lista. Pero primero, terminemos este increíble desayuno. Salud. Lección 91. ¿Sabes a dónde vamos? Hola Anna, ¿sabes a dónde vamos? Eso creo. Solo tenemos que seguir este sendero hasta la cima de la montaña, ¿verdad? Bueno, no estoy tan seguro. Déjame ver el mapa y la brújula. ¿Para qué sirve la brújula? ¿No podemos simplemente usar el mapa? La brújula nos ayuda a determinar nuestra dirección. Tenemos que ir al norte, así que déjame ver dónde está. Oh, ya veo. ¿Y cómo funciona la brújula? Bueno, es un imán que apunta hacia el polo norte. Así que solo necesitamos alinear el mapa con la brújula y seguir la dirección. Vaya, qué guay. Eso no lo sabía. Sí, es una herramienta útil para tener cuando vas de excursión. Vale, veamos, tenemos que girar a la izquierda y seguir recto durante aproximadamente media milla. Lo tengo. ¿Y si nos perdemos o se rompe la brújula? No te preocupes, tenemos un plan alternativo. También podemos usar el sol para determinar nuestra dirección. ¿El sol? ¿Cómo funciona eso? Bueno, en el hemisferio norte, el sol sale por el este y se pone por el oeste. Así que si sabemos qué hora es y dónde está el sol, podemos averiguar nuestra dirección. Oh, ya veo. Tienes muchos conocimientos sobre senderismo, John. Ja, ja, hago lo que puedo. Pero esperemos no tener que usar el sol hoy. Está nublado y puede que no lo veamos. Sí, sigamos con la brújula y el mapa por ahora. Y si nos perdemos, tendremos que seguir nuestros instintos y esperar lo mejor. Ese es el espíritu. Sigamos y disfrutemos de esta hermosa caminata de montaña. De acuerdo. Y si sobrevivimos a esto, quizá podamos hacer puenting la próxima vez. Ja, ja, no nos adelantemos. Una aventura a la vez. Lección 92. Elegir un regalo de cumpleaños para un amigo. Hola Anna, ¿has descubierto qué regalarle a Jessica por su cumpleaños? No, sigo pensando. ¿Alguna idea? Bueno, ¿qué es lo que le gusta? Le gusta maquillarse, pero no sé qué regalarle. ¿Qué tal una nariz de payaso? Podría ser una adición divertida a su colección de maquillaje. John, eso es ridículo. No es una payasa. Vale, vale, ¿qué tal unas brochas de maquillaje de alta calidad?
He oído que son imprescindibles para cualquier entusiasta del maquillaje. Es una buena idea. ¿Sabes dónde puedo encontrarlos? Sí, hay una tienda de maquillaje al final de la calle que vende todo tipo de brochas. Podemos ir a comprobarlo. Genial, hagámoslo. Ah, y quizás también podamos regalarle una tarjeta de regalo para su tienda de ropa favorita. Claro, eso también suena como una buena idea. Y si todo lo demás falla, siempre podemos comprarle una papa con una cara dibujada. He oído que están de moda estos días. John, ¿hablas en serio? Por supuesto que no. Solo intento aligerar el ambiente. Pero en serio, concentrémonos en conseguirle algo que realmente le guste. De acuerdo. Gracias por tu ayuda, John. Eres un gran amigo. Cuando quieras, Anna. Y quién sabe, quizás el año que viene podamos comprarle una verdadera nariz de payaso. Lección 93. Buscando un libro. Hola Anna, ¿qué estás leyendo? Oh, solo este libro que encontré en la estantería. Se trata de un perro parlante que se embarca en aventuras. ¿Un perro parlante? Eso suena interesante. Sí, es muy divertido. ¿Quieres que te lo preste cuando termine? Claro, me encantaría. Por cierto, ¿has visto la novela de misterio que estaba leyendo? No lo creo. ¿Dónde lo dejaste? Creo que lo dejé en la mesa de café, pero ya no está. ¿Revisaste la estantería? Sí, también miré allí. Quizá lo dejé accidentalmente en la biblioteca. ¿O quizás el perro parlante se lo robó? Ja, ja, muy gracioso. Pero en serio, necesito encontrar ese libro. Volverá pronto. Vale, pensemos. Quizás esté debajo del sofá. Buena idea. No, ahí no. ¿Qué hay de la encimera de la cocina? A veces dejas las cosas ahí. No, ahí tampoco. Bueno, hemos buscado en todos los sitios que se nos ocurran. Tal vez sea hora de rendirse y aceptar que el misterio nunca se resolverá. Anna, no seas ridícula. Es solo un libro. Revisaré el auto y la habitación una vez más. Vale, pero si no lo encuentras, me debes una bola de helado. Trato hecho. ¿Quién hubiera dicho que perder un libro podría ser tan entretenido? Lección 94. Comprar entradas para un concierto. Hola Anna, ¿has visitado algún sitio web para comprar entradas para el próximo concierto al que queremos ir? No, aún no. ¿Tiene alguna sugerencia? Sí, mi amigo me recomendó un sitio web llamado Racking Tickets. Dijo que tienen los mejores precios y selección. Racking Tickets. Eso suena como un sitio web solo para conciertos de rock. ¿Y si queremos ver a una estrella del pop? Buen punto. Quizá deberíamos echar un vistazo a Popstar Tickets o Concert Central en su lugar. Concert Central suena como una buena canción. Vamos a intentarlo. Está bien, lo buscaré. Oh, tienen muchos géneros diferentes para elegir. Y mira, incluso tienen paquetes VIP.
Vaya, estos precios son una locura. Creo que debemos ceñirnos a las entradas normales. Sí, todavía no tenemos exactamente el estatus VIP. Pero estoy seguro de que seguiremos divirtiéndonos incluso con entradas normales. De acuerdo. Entonces, ¿deberíamos reservar las entradas ahora? Sí, hagámoslo antes de que se agoten. Hecho y hecho. Somos oficialmente asistentes al concierto. ¡Wow! Hola. Me muero de ganas de bailar toda la noche contigo, Ion. Lo mismo digo, Anna. Y quién sabe, quizás incluso descubramos una nueva banda favorita. Lección 95. ¿Qué quieres preparar para cenar esta noche? Entonces, ¿qué quieres preparar para cenar esta noche? No estoy seguro. ¿Tienes antojos? La verdad es que no. Quizás podríamos hacer algo fácil como espaguetis. Claro, suena bien. Vamos a por pasta y salsa. ¿Qué hay de las albóndigas también? Siempre van bien con espaguetis. Suena genial. Vamos a la sección de carne. ¿Qué tal si hacemos nuestras propias albóndigas? Así podemos condimentarlos como queramos. Oh, me gusta tu forma de pensar. Y las necesitaremos para unir las albóndigas. Vamos a por unas verduras también. Podemos hacer una ensalada para acompañar los espaguetis. Buena idea. ¿Y qué tal si hacemos pan de ajo para acompañar los espaguetis? Podemos meterlo en el horno mientras cocinamos la pasta. Perfecto. Parece que tenemos todo lo que necesitamos para una cena deliciosa. De acuerdo. Pero solo una cosa. No podemos olvidar el postre. Por supuesto que no. ¿Qué tienes en mente? ¿Qué tal si hacemos unos brownies? He visto algo de mezcla en el pasillo de repostería. Parece un plan. Vamos a cogerlo. Muy bien, estamos listos. Vamos a la caja. Espera, olvidamos el queso parmesano para la pasta. Buena captura, John. Vamos a cogerlo antes de irnos. Muy bien, ahora sí que estamos listos. Vamos a preparar una tormenta. Lección 96. ¿Quieres jugar al bádminton conmigo? Hola Anna, ¿quieres jugar al bádminton conmigo? Claro, hace tiempo que no juego. Hagámoslo. Impresionante. Podemos alquilar la cancha de allí. Estas raquetas parecen un poco viejas. ¿Crees que deberíamos traer el nuestro? ¿Tienes tu propia raqueta de bádminton, Anna? No, pero mi primo sí. Es una profesional. Muy bien, entonces esperemos no acabar con este barullo. Y tendremos que compensarlo con nuestras increíbles habilidades. Me gusta tu forma de pensar, John. Muy bien, empecemos. ¿Estás listo? Listo cuando tú lo estés. Aquí vamos. Oh, sí, mira eso. No está mal, no está mal. ¿Pero puedes manejar esto? Vaya, estuvo cerca. Aún lo tienes,
Anna. Por supuesto que sí. Prácticamente nací con una raqueta de bádminton en la mano. No lo dudaría. Muy bien, sigamos jugando y veamos quién gana. Te toca, John. Hagamos esto. Lección 97. ¿Dónde ir a almorzar? Hola Anna, ¿qué te apetece almorzar hoy? No estoy seguro. ¿Qué tienes en mente? Bueno, hay un nuevo restaurante de sushi al final de la calle. Podríamos comprobarlo. ¿Sushi? No lo sé, John. El pescado crudo no es lo mío. Muy bien, es justo. ¿Qué tal si probamos esa hamburguesería de Main Street? Eso suena bien. Definitivamente podría ir a por una hamburguesa. Genial. Pero espera, ¿no dijiste la última vez que las hamburguesas estaban demasiado grasosas? John, para ti todo es grasiento. Vale, ahí me tienes. Pero, ¿qué tal si nos comprometemos y probamos esa tienda de ensaladas que vimos la semana pasada? Me encanta una buena ensalada. Pero, ¿tienen algo con pollo o algo que lo haga un poco más abundante? Sí, tienen todo tipo de ingredientes y proteínas que puedes añadir. Y su forma de vestirse es increíble. Vale, hagámoslo. Me apetece una ensalada ahora. Perfecto. Creo que ambos estaremos contentos con nuestras elecciones. Además, podemos fingir que estamos sanos durante un tiempo. Exactamente. Vamos a traer verduras a nuestras vidas. Lección 98. Este parque de acuarios es increíble. ¡Wow, Anna! Este parque de acuarios es increíble. Lo sé, ¿verdad? Estoy muy contenta de que hayamos decidido venir aquí hoy. Mira esos peces de colores que nadan por ahí. Son tan fascinantes. Y echa un vistazo a las tortugas marinas de allí. Son tan grandes y majestuosas. Oye, ¿ya has visto el tanque de tiburones? Aún no. ¿Estás seguro de que es seguro acercarse a los tiburones? Por supuesto que lo es. Están detrás de una gruesa pared de cristal. Estamos perfectamente a salvo. Oh, gracias a Dios. Me asusté un poco durante un minuto. No te preocupes, Anna. Te protegeré de los tiburones grandes y malos. Sí, estoy seguro de que lo harás. Oye, echemos un vistazo al tanque táctil de ahí. Oh, buena idea. Quiero tocar una estrella de mar. De acuerdo, pero trata de no asustarte como cuando tocaste esa anguila viscosa en el último acuario al que fuimos. Uf, no me lo recuerdes. Esa cosa era asquerosa. Pero prometo que esta vez seré valiente. Tengo fe en ti, Ion. Vamos a tocar algunas criaturas marinas. Lección 99. Informar sobre el estado del proyecto. Anna, no puedo creer que estemos tan atrasados en este proyecto. Vamos a tener que trabajar horas extras para ponernos al día. Lo sé, es muy frustrante. Pero no te preocupes, lo haremos. Solo me preocupa cómo le vamos a explicar esto a nuestro jefe. No va a estar contento con el retraso.
Solo dígale que tuvimos que luchar contra una manada de lobos salvajes de camino al trabajo esta mañana. Esa es una buena excusa, ¿verdad? Sí, no estoy seguro de que vaya a funcionar. Pero quizás pueda echarle la culpa a que la luna esté retrógrada o algo así. Oh, sí, es una excusa clásica. Estoy seguro de que nuestro jefe lo entenderá perfectamente. Vale, quizás deberíamos ser honestos y decirle que el proyecto está tardando más de lo esperado. Y luego promete trabajar más duro para recuperar el tiempo perdido. Sí, la honestidad es siempre la mejor política. Y estoy seguro de que nuestro jefe apreciará nuestra dedicación para hacer bien el proyecto, incluso si lleva un poco más de tiempo de lo previsto. Gracias, Anna. Siempre sabes qué decir para hacerme sentir mejor. Para eso estoy aquí, Ion. Ahora volvamos al trabajo y acabemos con este proyecto. Lección 100. Volvemos a Disneyland. ¿Cómo Anna, que no puedo otro creer que sombrero de volvamos Mickey a Mouse. Disneyland? ¿Cuántas veces hemos estado aquí ahora? Creo Oye, que es nuestra necesitaba décima uno vez. nuevo para mi colección. Pero, ¿quién cuenta? pero en serio, siempre hay nuevos espectáculos y desfiles para ver, y el ambiente es tan mágico. Creo que sí, porque no estoy seguro de cómo puedes seguir tan entusiasmado con las mismas atracciones y atracciones. Oh, vamos, Ion. Aquí siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir. Creo que sí, porque no estoy seguro de cómo puedes seguir tan entusiasmado con las mismas atracciones y atracciones. Oh, vamos, Ion. Aquí siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir. Tengo que admitir que es increíble ver a todos tan felices y despreocupados aquí. Y el olor a palomitas de maíz y algodón de azúcar siempre me atrapa. Mira, sabía que vendrías. Y quién sabe, quizás hoy descubramos una nueva atracción o espectáculo favorito. Siempre y cuando no vuelvan a ser las tazas de té. Creo que aún me estoy recuperando de la última vez. No te preocupes, te trataré con cuidado. Ahora pongámonos las orejas de ratón y divirtámonos un poco. Por favor, dale me gusta y suscríbete. Y bienvenidos a ver más vídeos de nuestro canal.